Recuerde que ayer estuvimos hablando sobre lo que es el octavo día. Hasta ahí nos terminamos, hasta ahí paramos ayer. Y ahorita vamos a tratar de darle un poquito de significado, tratando de decir algo básico, algo elemental de lo que bíblicamente significa el octavo día. Y yo creo que es de suma importancia que nosotros recordemos que no es nada nuevo, pero que quizás no le habíamos puesto la importancia cuando pertenecíamos a la Iglesia Popular de México, porque en el credo de la Iglesia Católica Romana se nos enseña que esperamos el tiempo de la resurrección de los muertos y la venida del mundo futuro, lo cual nosotros como Iglesia Evangélica creemos exactamente lo mismo. Al menos esa porción del credo católico romano nosotros lo respetamos porque tenemos la misma enseñanza y porque realmente sí aparece en las Escrituras. Dice la palabra de Dios, muchachos, en el Nuevo Testamento, dice que el Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir en futuro. ¿Ok? Es muy importante. Es muy importante que usted se dé cuenta que todo el Antiguo Testamento Dios estaba tratando de revelar las cosas que iban a tomar, que iban a acontecer en un tiempo futuro. Yo quiero que vayamos inicialmente al libro de Génesis, en el capítulo 17, en el versículo 12. Génesis 17, 12. Y aparentemente es la primera vez que nos podemos dar cuenta que el número 8 es usado. Recuerde esto que es muy importante. El Señor nos habla a través de símbolos, de números, de colores, ¿ok? De letras, y nos enseña que todas las cosas tienen un significado para nosotros. La Biblia es un libro difícil de interpretar por los simbolismos. Tiene uno que tener bastante cuidado, como Jesús nos enseñó y nos dijo: escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y el escudriñar las Escrituras no es tan solo el método de leer la Biblia como tenemos por costumbre, sino el método de escudriñar. Escudriñar se le dice a una persona que, como un minero, cuando se mete a una mina, dice que empiezan a rascar y van viendo cada porción de tierra o de piedra que van sacando, a ver si no va lo que están buscando, ¿no? Oro, diamantes, plata, lo que usted quiera llamar. Entonces, de esa misma forma Jesús nos enseñó que escudriñando las Escrituras vamos a encontrar la esperanza de la vida eterna para nosotros. Y en el versículo 12 del capítulo 17 nos podemos dar cuenta que el Señor, hablándole a Abraham, instituyó lo que conocemos como el simbolismo del pacto que hizo con Israel, que hizo con Abraham. Y dice así la palabra del Señor en el versículo 12, dice: y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros, por vuestras generaciones, el nacido en casa, el comprado por dinero, o cualquier extranjero que no fuera de tu linaje. ¿Por qué el Señor le dijo en el octavo día, a los 8 días? Ayer dice un comentario donde científicamente dicen que a los 8 días el niño, ya su sangre está produciendo un químico que puede ayudar mejor a la coagulación de la sangre. Pero ese es el método científico. Y nos podemos dar cuenta que la circuncisión en todo el Antiguo Testamento tiene mucho significado, porque Israel, esa es la señal que tenían por el pacto. Ahora, seamos honestos. Toda aquella persona que no era circuncidado dentro del pueblo de Israel era cortado del pueblo. Paz. Definitivamente, ¿no?
Y nos podemos dar cuenta que realmente Abraham obedeció. Si seguimos adelante, no voy a leerlo, pero en Génesis 21-24 nos dice que y circuncidó Abraham a Isaac su hijo. ¿Sí? No tan solo supongo que a él, pero también circuncidó también a cuál, a su otro hijo que se llamaba como Ismael. Entonces, pero Ismael estaba fuera del pacto, muy importante, ¿no? Tan importante era esto que Jesús nació dentro de ese pacto. Todos recordemos que el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, versículo 21, dice que Jesús mismo fue circuncidado. Amén. Exactamente a los 8 días Jesús fue traído al templo y fue circuncidado. Pero el punto aquí no es la circuncisión. El punto aquí es el día específico que el Señor puso. ¿Ok? Eso es donde yo quiero que usted se enfoque. Ahora, todos entendemos que la iglesia no estamos forzados a circuncidarnos, porque aún Moisés en Deuteronomio capítulo 30, versículo 6, lee así la palabra y dice, además el Señor circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames al Señor. Ahí nos podemos dar cuenta que la verdadera circuncisión no era meramente la que se hacía en la carne, ¿no? Pero la que se hacía internamente en el corazón. Y desde ahí, desde Deuteronomio 36, Moisés explica lo que Pablo nos repite constantemente a través de todo el Nuevo Testamento. La circuncisión es que el remover toda la carnalidad de nosotros. Los niños ahora sanan más rápido de una circuncisión, ¿no? Para un hombre es mucho más difícil. Cuando Abraham fue circuncidado, tuvo que internarse dentro de, supongo que del desierto, del bosque, no lo sé en qué lugar estaba, y tuvo que descansar varios días hasta que sanara totalmente. A nosotros se nos enseña, se nos predica que nosotros debemos pasar por la circuncisión interna de nuestro corazón. La palabra nos dice que todos los pecados, todas las malas inclinaciones que tenemos tienen un inicio, y todo eso se da ¿en dónde? En nuestro corazón. Entonces, es de suma importancia que nosotros tengamos esto en mente, pero sigo enfatizando en el 8º día, ¿ok? Y quiero brincarme de ahí hasta el libro de Ezequiel. Ezequiel fue un profeta que en el capítulo 43, versículo 27, también menciona el 8º día. Y algo muy importante, no quiero decir que desde Génesis a Ezequiel no se vuelven a mencionar el 8º día. Quizás usted cuando realiza un estudio bíblico, si es que lo ha hecho, le sea de gran utilidad agarrar una concordancia bíblica. ¿Cuántos entienden lo que es una concordancia bíblica? Una concordancia bíblica es más o menos como una Biblia, pero viene ordenada por palabras. Usted busca la palabra y le da todo el lugar donde viene esa palabra. Esa es una concordancia bíblica. Es más, déjame decirle algo, no tiene ni que comprarla. Usted pone en su celular concordancia electrónica y le da exactamente lo que usted necesita. Una concordancia bíblica. Cuando usted entra a una concordancia bíblica, usted le pone 8º día y le da todas las citas bíblicas que la Biblia menciona ese día en específico. Yo creo que mi enfoque en este día quiero hacerlo en Ezequiel. Y lo quiero hacer en Ezequiel porque yo creo que Ezequiel da una esperanza para nosotros en el capítulo 43, versículo 27. Ezequiel 43, 27 lee así la palabra del Señor y dice: y acabados estos días, del 8º día
volvemos a repetir otra vez, nuestro énfasis es el octavo día. Dice, del octavo día en adelante, los sacerdotes sacrificarán sobre el altar vuestros holocaustos y vuestras ofrendas de paz, y me seréis aceptos, dice Jehová el Señor. Ahora, ¿pero qué estamos aquí leyendo, muchachos? Ezequiel fue un hombre que la mayoría de su libro usted va a encontrar una serie de visiones que él recibió y que las puso en su libro. Él pudo ver lo que iba a acontecer hacia futuro. Y el capítulo 43 específicamente nos está diciendo que él vio un templo. Y el Espíritu dice que lo llevaba a través de ese templo y le explicaba las cosas que iban a acontecer. Pero Ezequiel vio que a un tiempo futuro en aquel templo, el sacerdocio iba a ser restaurado totalmente. Que iba a haber el sacrificio una vez más sobre el altar del Señor, y el Señor iba a declarar aceptos a su pueblo. Ayer, si usted se recuerda, estuvimos hablando de las primicias. ¿Quiénes somos las primicias? ¿Ya se acordó? Santiago nos dice específicamente y nos recalca, dice que nosotros, somos ¿qué? Las primicias de Dios. Somos los primeros en ser rescatados por el Señor. Quizás usted no alcance a comprender todavía que estas primicias, esos primogénitos que nosotros somos, algún día vamos a tener que ejercer el sacerdocio. El sacerdocio en Israel está perdido. ¿Por qué? Porque el sacerdocio solo le pertenecía ¿a quién? Al pueblo de los levitas. Y los levitas ahorita yo creo que hay tanta confusión en Israel que no se tendría un linaje puro desde la descendencia de Aarón y sus hijos, que eran los sacerdotes de aquel tiempo cuando fue instituido el sacerdocio. Usted se recuerda, en los tiempos de Jesús ya no había sacerdotes, muchachos. En los tiempos de Jesús nos encontramos solamente con sectas religiosas, entre ellas saduceos, fariseos, políticas, herodianos, celotes. Pero ya no había ese linaje desde Aarón, que eran los que atendían el templo. Nosotros ahora en Cristo somos las primicias, somos los primeros hijos. Y si usted se recuerda, hablando también del octavo día, no quiero dar la cita, pero también había una ofrenda especial que se le tenía que hacer al Señor. ¿Cuántos han escuchado que todo primogénito era consagrado al Señor? Ella tendría que ser, pero dentro de las leyes israelitas, como mujer quizás no podría, pero si Francisco hubiera sido el varón, quizás él sí hubiera podido ser consagrado. Roberto le tocaría ser consagrado. Si estuviéramos todavía debajo de esa regla, ¿no? Pero era tan importante que esa consagración tenía que ser hecha en el octavo día. Era tan importante para el Señor esa ofrenda que no tan solo consistía en los primogénitos de nuestros hijos, pero también consistía en los primogénitos de nuestras bestias. Si tu buey, si tu cordero, si tu cabra, lo que tú quieras y mandes, tenía un bebé, ese bebé tenía que ser consagrado al Señor y tenías que presentarlo precisamente en el octavo día. ¿Por qué? Porque le pertenecía al Señor. Y el Señor era tan celoso que me impacta esa impresión cuando dice, míos son. Se los reclama a Israel. Dice, míos son. ¿Se imagina usted que son las primicias del Señor? Muchachos, yo sé que quizás no entiendan esto. ¿Se imagina usted al Señor reclamándolos a ustedes? Ustedes son mis primicias, dice el Señor. Míos son. Así les dice el Señor a ustedes.
Pero, ¿qué es lo que nos detiene? La palabra nos está dando todo el respaldo del sacerdocio. En Jesús hemos venido a hacer las primicias. Dice, en este orden, dice el libro de Corintios, Cristo primero y después, en su venida, nosotros. Las primicias. Pero hay algo dentro de nosotros que estamos escuchando, que la palabra del Señor nos dice que somos real sacerdocio, y hay algo dentro de nosotros que no se alinea. Yo creo que todos padecemos de eso. Y somos honestos, y empiezo a pedir que levante sus manos. Aquí va a sobrar más que uno que va a decir, yo me siento indigno. Mi madre decía, hijo, cuidado con ese libro, cuando empecé a estudiar la Biblia. Porque me decía, para ese libro solamente tienes que tener manos santas para abrirlo, como los sacerdotes. Yo pues sí me quedaba así como, ¿por qué no? La Biblia fue revelada para todos, para que el Señor nos diera entendimiento. Va a llegar un día, muchachos, que en el octavo día es la figura del tiempo venidero. Cuando todo esto se acabe, en aquel día, todas las cosas que estamos aquí viendo, muchachos, todo esto va a ser cosas del pasado. Pero ¿por qué agarré esos dos versículos? Porque para nosotros, para ejercer un buen sacerdocio, nos estorba algo. Nos estorba este costal de huesos. Amén. Muchos de nosotros, un día prediqué sobre las bienaventuranzas que vienen en Mateo y usé el versículo que dice, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y di una explicación que leí en un comentario y no fue muy bien recibida. Dice, yo creo que Jesús estaba diciéndole, bienaventurados los que lloran, los que se sienten cautivos en ese cuerpo, los que están tratando de hacer la voluntad de Dios y hay algo dentro de ellos que no se alinea, que contrasta con lo que leemos en la palabra y contrasta con lo que el Señor nos ha dado. No somos los únicos. No somos los únicos que nos hemos sentido así. Vamos a segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Y en el versículo 7. A ver si entiende cómo lo voy a enlazar. Dice el apóstol Pablo en su carta. Bueno, para antes, déjeme decirle que desde el capítulo 3 tiene como títulos ministros del nuevo pacto, del pacto renovado. ¿Y a quiénes le está diciendo que somos ministros del pacto renovado o del nuevo pacto, como dice mucha gente? A nosotros. Cada uno de nosotros somos ministros de ese pacto renovado. Entonces, usando eso como antesala, antes de llegar al 4.7, entre el 3 y el 4.7, Pablo llega a la conclusión en el versículo 7, donde tiene como título en la versión Reina Valera, dice, viviendo por fe. ¿Estamos bien? Versión Reina Valera tiene como subtítulo, viviendo por fe. Pero, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que trata de decir viviendo por fe o a qué se quiere referir? El versículo 7 nos va a dar una amplia explicación. Dice, pero tenemos, ¿qué, muchachos? Este tesoro en vasos de barro. Ahora sí, ¿qué es un vaso de barro? Algo frágil. Algo frágil. Se rompe. ¿De qué es nuestra compostura? ¿De qué estamos compuestos nosotros? Polvo, un poco de polvo y un poco de agua. Prácticamente
un poco de polvo y un poco de agua hace barro, ¿no? ¿Verdad que sí? Yo creo que aquí se está refiriendo el apóstol Pablo a nuestros cuerpos humanos. Y vamos a leer desde ahí hasta el final del capítulo para que usted entienda que realmente sí se está refiriendo a eso. Y se está refiriendo porque él mismo tenía ese sentir, tenía esa batalla, quizás más que una vez se sentía indigno. Yo digo que ustedes no es que no sepan hablar desde aquí enfrente. Yo creo que cuando están aquí enfrente, el diablo les habla al oído. Y los calla. Porque cuando estamos estudiando y preparándonos, queremos decir muchas cosas. Y cuando llegamos aquí, oh Dios mío, pareciera como que hubiera un gran espejo sobre nosotros, ¿no? Y ya cuando estamos aquí enfrente decimos, ¿lo digo o no lo digo? Entonces, ya cuando llegamos a ese punto, se produce esa ¿qué? Indignación. Oh, muchachos, miren, una cosa que aprendí yo en el seminario bíblico fue esto. La fe no crece debajo de una atmósfera de condenación. Usted dígale a un niño, eres un tonto, y el niño va a crecer pensando que es un tonto. Usted dígale al niño, no sirves para nada, y el niño va a desarrollarse pensando que no sirve para nada. ¿Por qué? Porque su fe, su autoestima no crece debajo de una constante condenación sobre de él. Y si usted constantemente cae debajo de la indignación, es que no estoy listo, es que ayer, antier, la semana pasada, el mes pasado, pequé. Usted se empieza a devaluar humanamente. Se empieza a echar para atrás. Y eso es el mayor obstáculo para ejercer el sacerdocio. Pero usted va a decir, bueno, nos vamos a esperar entonces hasta el 8º día, hasta el mundo venidero, cuando presentemos todas las ofrendas al Señor y seamos aceptos como sacerdotes y seamos aceptos también por las ofrendas que presentamos por el pueblo. No tiene usted que esperarse tanto tiempo. Vamos a ver qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Regreso, 2 Corintios capítulo 4, versículo 7, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Ya identificamos vasos de barro. Ahora identificamos a qué tesoro se refería, muchachos. Entonces, si regresamos al capítulo 3, el capítulo 3 habla de ¿qué? Ministerio. Pero no es tan solo lo que es un tesoro bíblicamente hablando en el pacto renovado. También el Evangelio de Jesucristo, en una parábola, se le compara con una perla. El Evangelio viene a ser también otro tesoro. El Espíritu de Dios. ¿Cuántos de nosotros no hemos dudado si realmente tenemos el Espíritu de Dios o no? ¿Tengo el Espíritu de Dios? ¿Tengo el Espíritu de Dios o no? Y es ahí donde muchachos, nos hace falta mucha preparación. El mismo apóstol Pablo sufrió eso que usted sufre constantemente. Pero había algo en él que lo motivaba a seguir hacia adelante. Y era la esperanza de que un día, en un mundo venidero, en un tiempo venidero, las cosas iban a ser diferentes. ¿Por qué digo yo diferente? En aquel día, muchachos, este costal de huesos que tenemos ahorita como vaso de barro va a ser quitado de nosotros. Por eso Jesús dijo que Él era las primicias. Fue el primero en recibir un cuerpo glorificado por Dios. En aquel tiempo usted va a recibir un cuerpo glorificado por Dios, un cuerpo donde ya no haya corrupción, un cuerpo donde toda pasión humana no tenga la fuerza que tiene ahorita sobre su vida.
Déjame decirle que hay que tener mucho cuidado cuando condenamos a alguien. Jesús nos dijo, con la vara que mides, serás medido. Yo, si a alguien le tuve mucha compasión y lo vi encerrado en ese cuerpo del que estoy hablando, en ese vaso de barro, fue a mi hermano Jorge. Mi hermano Jorge, lo que me cuenta mi esposa, ¿no? Dice que se escondía para salir a fumarse su cigarro o tomarse una copa. Que un día se les escapó y se les encerró en una camioneta y se encendió su cigarro y bajó todos los seguros para que nadie lo molestara hasta que no llenó la camioneta de humo. Y después que llenó la camioneta de humo, él pudo saciar su ansiedad. Yo no lo condeno, mi hermano. Esto es lo que la palabra está hablando. Un vaso de barro, pasiones humanas. Como tampoco no lo condeno en su lecho de muerte decirme, ya me quiero ir. Como hombres, solos, yo y él en su lecho de muerte, le digo, hermano, ¿estás listo? Sí, estoy listo. ¿Crees en Jesucristo? Sí, creo en Jesús. Pero ya me quiero ir. Yo creo que lo que me estaba diciendo es, ya no puedo seguir peleando con este cuerpo. O sea, ya me cansé de pelear con este cuerpo. Quiero ser libre de este cuerpo. Prefiero descansar de toda, no tan solo frustración, no tan solo malos hábitos, no tan solo condenación, no tan solo contraste con mi fe, con la pureza de lo que leo. Estoy cansado de cargar con este cuerpo. Ya me quiero ir. Y se fue. Sentí paz. ¿Se das cuenta que usted no es la única persona que tiene esos ataques de indignación? Pablo nos dice, y perdón, no ha salido de ese versículo, porque quizás sea lo que yo quiero que usted entienda. Nuestra esperanza, muchachos, por eso inicia como título, Viviendo por Fe. Lo que usted lo debe de motivar a seguir adelante para este cuerpo que usted no quiere es el que un día, aquel octavo día que la palabra del Señor dice, aquel mundo venidero, aquella promesa que Jesús mismo nos dijo, porque usted ha de recordar los evangelios donde Jesús mismo les promete a sus discípulos y les dice, nadie, dice, que no sacrifique algo por el evangelio, dice, le será devuelto, dice, aquí y en el mundo venidero, en el siglo venidero, en la época venidera. Jesús habló del octavo día en diferentes palabras. Tenemos este ministerio, tenemos esta necesidad de ejercer este ministerio, porque prácticamente es un mandamiento, ¿no? Ir y hacer discípulos, ¿verdad? Pero hay algo que siempre nos detiene. Hay algo que desafortunadamente apaga a toda la gente que invitamos a las iglesias, y eso que son las faltas humanas. No entienden. No entienden que muchas de las promesas que el Señor nos dio empiezan ahorita, pero toman su totalidad en aquel día. Amén. Ahorita solo nos queda el vivir por fe, el estar listos, el estar preparados, el seguir insistiendo. Un día dijo un pastor, dice, ¿cuántas veces lo voy a intentar? Hasta que me salga bien. Amén. Y para salir del 4, después de vasos de barro, dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Cuando nos ponemos a hablar demasiado de nosotros mismos desde el púlpito, es ahí donde la gente se impresiona.
Y digo yo esto porque te recuerdas, Miki, cuando estábamos en tiempo de alabanza, nuestro pastor hablaba mucho de su familia. Y por último, y era muy buen pastor, excelente predicador, ¿no? Con el tiempo, ese énfasis se lo trajo para abajo. Porque cuando toda su familia se vino para abajo, él se vino para abajo. Entonces, lo que está aquí diciendo el apóstol Pablo, es una de las primeras cosas que tenemos que hacer, es voltear toda la gloria hacia Dios. Porque no hablamos de nosotros mismos, hablamos de quién, de Jesús, hablamos de Él. No ponga su mirada en nosotros, póngalo en el Señor. Ese es prácticamente nuestro mensaje. Continúo, dice que estamos atribulados en todo, mas no estamos angustiados. Fíjese el corazón del apóstol Pablo, cómo nos habla. ¿Cuántos de nosotros no tenemos ahorita tribulación? Mi hermana me acaba de decir que su hija parece que está mala del riñón, y eso implica que cuando mi sobrina está mala del riñón, implica cirugía inmediata, muchas veces, dolorosa, costosa. Pero aquí la palabra nos da una esperanza. Aquí Pablo usa verbos que son muy similares, pero que no conducen a lo mismo. Realmente sí estamos atribulados en muchas cosas, pero él, cuando dice que estamos atribulados, dice en todas las áreas de nuestra vida, dice, mas no estamos angustiados, mas no nos estamos tronando los dedos. Amén. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar con esto? Tranquilos. Va a pasar lo que Dios tenga para nosotros. Y continúo y dice la palabra, dice en apuros, mas no estamos desesperados. ¿Se da usted cuenta de todo lo que carga usted en este costal de huesos? ¿Se da cuenta cómo es un obstáculo todo esto? Perseguidos, mas no estamos desamparados. He escuchado por ahí, ¿no?, que nos han perseguido miembros de nuestra familia. Pero gracias a Dios tenemos la paz de que aunque estamos perseguidos, tenemos quien nos defienda. Porque la palabra del Señor nos dice claramente, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Esa es nuestra esperanza. Amén. Y luego continuamos y dice, estamos derribados, pero no estamos destruidos. Yo admiro a la gente que no tienen ni en qué caerse muertos y todavía no se les va la sonrisa de la boca. Dices tú, wow. Y uno, con tantito que uno pierde un día de trabajo. Yo me he dado cuenta en algo a veces cuando no me invitan a trabajar tiempo extra, como que me pongo celoso. Digo yo, Señor, ¿por qué deseo lo que no me hace falta? Y hay gente que tienen mucho menos que yo y no se preocupan si trabajan o no trabajaron, si hubo trabajo o no trabajan, simplemente viven al día. Amén. Entonces, aquí nos está abriendo su corazón el apóstol Pablo y nos está motivando. Dice, llevando en el cuerpo, entonces sí estamos hablando del cuerpo, siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Eso fue lo que estábamos hablando ayer. Amén. Predicamos lo que hemos creído. Nosotros también creemos, por lo cual hablamos. Dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros
un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Yo creo que está claro el mensaje. Termino, concluyo. Segunda de Corintios capítulo 12, está en el mismo libro, un testimonio del apóstol. Todavía a la fecha no se ha sabido cuál era el aguijón que este hombre tenía, pero seguramente, muchachos, el aguijón venía por su cuerpo. ¿Qué es un aguijón? Un aguijón quizás es en contraste con lo de tu fe, porque si no hubiera sido en contraste con lo que tú predicas, entonces ¿por qué razón el apóstol Pablo le pedía a Dios que le fuera quitado? Amén. Porque si hubiera sido la voluntad de Dios, Pablo lo hubiera aceptado, porque él aceptó otras cosas cuando dijo: sé vivir en la pobreza y sé vivir en la abundancia. Dice: por todas las cosas estoy bien entrenado. O sea, aceptó otras cosas, pero este aguijón no lo aceptaba. Este aguijón pareciera que estaba en contraste con lo que él predicaba, con lo que él enseñaba, y le decía constantemente al Señor: Señor, quítame esto. Y en el capítulo 12 de la segunda carta a los Corintios, en el versículo 9, bueno, me brinco al 8. Regreso al 7, perdón. Dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. Yo le digo a mi esposa, le digo: ay caray, le digo, de veras que, le digo, yo me quedo maravillado. Usted se ha dado cuenta cuando a veces no estoy aquí enfrente, creo que tartamudeo más que cuando estoy aquí arriba. ¿Por qué? No lo sé. Se me hace curioso. Muchachos, cada uno de nosotros tenemos un mensajero de Satanás en nuestro cuerpo, que el apóstol Pablo dice: un mensajero que constantemente nos, ¿qué? Nos abofetea. ¿Para qué? Para que no nos exaltemos. Un aguijón en la carne. Y Pablo peleaba con esto. Y Pablo no aceptaba esto. Y Pablo, yo creo que seguramente era un hombre de oración. Seguramente él, aún en las prisiones, dice la Biblia, que les escribía las cartas y les decía: y constantemente hago oración por vosotros. Oraba por las iglesias. Nos encontramos en el libro de Hechos, no tan solo orando, pero cantando cantos cuando fue encarcelado con el apóstol Silas. Pero ¿qué le dijo el Señor a Pablo de esa petición que él tenía? Me fue dado un aguijón en mi carne, dice el versículo 7. Dice: un mensajero de Satanás que me abofetee, dice, para que no me enaltezca sobremanera. Dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. O sea, no era cómodo para Pablo tener ese aguijón. Y mire, entre yo y usted no levante sus manos, pero muchos de ustedes hacen cosas que ya no les gusta hacer, ¿verdad? Yo cuando era niño, como tenía la maña de meterme el dedo en la nariz. Y se queda, ¿no? Y a veces no sabes ni cómo dejar de hacerlo. Todos, de una manera o de otra. Malos hábitos. Quizás puede ser, no sé, mucha gente piensa que cuando Pablo se refiere a eso, se refiere que quizás era una enfermedad. Mucha gente piensa que Pablo era un hombre pequeño y que constantemente era visto como insignificante por su estatura. No era un hombre
que como Saúl, como era Saúl, ¿no? Que dice que lo distinguías entre toda la multitud, alto, fornido. Mucha gente piensa que era su esposa, sin ofender a las mujeres, desde luego. No me refiero que Pablo estaba casado en el tiempo en el que ministró, porque él mismo les dice a los otros apóstoles, dice, a ustedes les es permitido tener una esposa. Dice, yo hasta de eso me he sacrificado. Pero como muchos sugieren que quizás, como era miembro del Sanedrín, tenía que estar casado para poder pertenecer al concilio del Sanedrín. Entonces muchos piensan que en su conversión, la primera persona que lo rechazó, ¿quién fue? Su esposa. La primera persona que le volteó la vuelta fue su esposa. La primera persona que le dijo, no, yo no voy por ese camino, fue su esposa. No lo sabemos. Yo creo que es una de las preguntas que cuando lleguemos allá y lo veamos al apóstol Pablo, va a decir, ese es Pablo. Es lo primero que le vas a preguntar, Pablo, ¿cuál era tu aguijón? Y donde nos diga tu esposa, vamos a decir, ahora entiendo muchas cosas. Pero a todo esto el Señor le dijo una cosa. Una cosa que constantemente, muchachos, yo quiero que de aquí en adelante, cada vez que usted se sienta indigno, por favor, recuerde la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 9. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Quizás usted haya oído que a través de la Biblia la palabra dice, de lo más despreciado de este mundo, he escogido yo para avergonzar a reyes y a sabios. ¿Quién no se dio cuenta que de un grupo de pescadores levantó apóstoles? Del vulgo, del barrio, hombres sin letras. Bástate mi gracia. Quizás hasta aquí en adelante, muchachos, dejemos de pelear con nosotros mismos. Porque cada vez que usted pelea con usted mismo por su indignidad, usted daña la obra de Dios. Porque está privando a nuestro Dios de lo mejor que usted puede hacer. Su servicio a Dios. Yo les doy las gracias por lo que nos apoyan. Los que nos apoyan se invierte bien y usted lo sabe. Pero la mejor ofrenda que usted puede dar, tome su lugar. Tome su lugar. Real sacerdocio. Ustedes son las primicias. Ustedes son los sacerdotes que en el 8º día que viene, ustedes son los que van a sacrificar. En aquel templo que vio Ezequías en la visión. Dice la palabra que en aquel día nuestros sacrificios van a ser aceptos. Ponga sus esperanzas, no en lo que tiene al momento, ponga sus esperanzas en lo que viene después. Así termina Pablo, dice, no poniendo mis ojos en las cosas que terrenales, que son temporales. Hasta este cuerpo es que temporal, pero poniendo mi mirada en lo que no se ve, en aquel día, cuando todo este ciclo se termine, cuando aquel día, cuando nuestro sacerdocio va a ser perfecto, cuando nuestro cuerpo va a ser glorificado, donde no vamos a necesitar la circuncisión de corazón, porque nuestro cuerpo ya no va a estar sujeto a las pasiones humanas. Ahora nos enojamos y tenemos que contentarnos antes de que el sol se ponga. ¿Por qué? Porque nos descalificamos delante de Dios, ¿no? Y a muchos de nosotros no es que no... Hay mucho pastor que dice, no te enojes, es imposible. Es una pasión humana.
Es una pasión humana, exactamente. Airaos, pero no pequéis. O sea, se puede subir nuestra ira dentro de nosotros, pero simplemente que no evapore por la boca. Amén. Eso es todo lo que la palabra nos está diciendo. O sea, si tienes todo el derecho cuando alguien te agrede, cuando alguien te ofende, de que eso te lastime, de que eso te cause ira. Simplemente no lo evapores. Airaos, pero no pequéis. O sea, no te digo yo que disfruta tu ira. Simplemente conténla un poco y dice, Señor, dame la fuerza para poder contenerlo. Bástate mi gracia, porque mi poder se manifiesta en lo débil, en lo menospreciado, en la gente salida de barrio, en la gente que no tiene letras, en la gente que por más que se esfuerzan, dicen, ya no voy a hacer esto, no voy a hacer esto, pum, y a la siguiente semana, ¡paz!, caen de vuelta, amén. ¡Wow! ¡Hey! ¡Tranquilos! Dios ha puesto. ¿Usted cree que Dios no estaba consciente que estaba depositando el Evangelio, que estaba depositando su Espíritu Santo, que estaba depositando el sacerdocio en vasos de barro? Dios estaba consciente y aún así lo hizo. Ahora sí, muchachos, terminamos, concluimos y empezamos a orar. Empezamos a tener esa libertad. Tenemos esa palabra corta, para no hacerla muy larga, pero espero que le sea de bendición realmente. Espero que la siguiente vez que usted se sienta indigno, le simplemente diga esto que le voy a decir. Dice la palabra, dice que sujetad todo pensamiento debajo de la autoridad de Jesucristo. Cualquier pensamiento que se levanta en su mente, no todos provienen de Dios. Simplemente diga, eso no proviene de Dios, lo bajo debajo de la autoridad de Cristo. Yo soy un hijo de Dios, yo soy un sacerdocio, yo soy una primicia, yo soy un escogido, yo soy un llamado, yo soy salvo por la gracia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.